Hoy en el enganche, Filipe Luís despedido en el Flamengo. Hola enganchados, es cierto que es una noticia que podemos esperar por la facilidad aniquiladora de proyectos y de entrenadores que tienen en el fútbol brasileño hace mucho tiempo. Lo hemos comentado más de una vez, hay una presión tremenda, equipos gigantescos, obsesión por el resultado y no hay tiempo para desarrollar proyectos nunca. Hace algunas temporadas hemos advertido ya de que no hay mayor aniquiladora de entrenadores, que no hay mayor sensación de inestabilidad en los banquillos que en el Brasileirao, independientemente del equipo que sea, del club que sea, de la grandeza que tenga y sobre todo de las aspiraciones que uno imagina que debería tener. Todos los entrenadores prácticamente son intercambiados durante años de unos clubes a otros. De repente aparecen nuevos nombres que igualmente van a caer meses después y que entrarán en ese círculo constante de intercambio de proyectos, de clubes, de sensaciones negativas y de un resultadismo que está aniquilando realmente al fútbol brasileño. Pero más allá de que ese enjambre es real y está seguramente terminando con gran parte de la brillantez que tenían muchos clubes en Brasil, a medida que ha ido creciendo la expectativa, a medida que ha ido creciendo la inversión brutal, al nivel casi europeo ya, de los grandes del fútbol brasileño, también se ha desarrollado todavía una mayor capacidad para destrozar cualquier proyecto. Sí, cualquiera, porque la noticia es que Filipe Luís acaba de ser despedido, acaba de terminar su contrato, acaba de finalizar su vínculo con Flamengo. Sí, es así de duro, pero es que Filipe Luís había ganado todo con Flamengo y varios meses después de ser renovado, acaba de ser despedido de manera fulminante por Flamengo. Pero antes de entrar en todos los matices, detalles y todo lo que ha sucedido con este adiós de Filipe Luís y fulminante despido de Flamengo, evidentemente os recordamos que este tipo de contenidos lo podemos hacer así, de manera rápida y de manera inmediata, porque somos especialistas en fútbol internacional, en tu canal. Aquí contamos rápidamente todo lo sucedido, pero también podemos hacer análisis argumentando, teniendo conocimientos para dar reflexiones. Y es lo que vamos a hacer aquí, ahora mismo en este vídeo del enganche. Evidentemente, esto lo podemos hacer solo si estáis al otro lado. Así que like al me gusta, dejad vuestro comentario de qué os ha parecido lo que ha sucedido con Filipe Luís, con Flamengo, si es buena decisión, si es mala decisión, ahora vamos a contar todo y por favor suscribíos al canal porque solamente así vamos a poder seguir creciendo y creando contenido de este tipo. La campanita está ok porque si la dais os va a llegar todo el contenido que generamos aquí en el enganche. Así que yo me callo 2 segundos para que deis al like, para que deis a la campanita y para que deis a suscribíos al canal. Me callo 2 segundos y vamos con ello. Ya está, habéis dado al clic, venga, que era muy fácil. Vamos. Pues la verdad es que la situación con Filipe Luís ha sido surrealista en Flamengo, porque los últimos acontecimientos es verdad que estaban caldeando el ambiente en torno a su futuro en el club Mengao. Pero la realidad es que tampoco parecía una situación dramática teniendo en cuenta todo lo que ha sido Filipe Luís. Vamos cronológicamente por todo lo que ha pasado. Se daba por sentado que algo fuerte, algo potente se estaba tramando en Flamengo porque la rumorología empezó a crecer mucho a partir del viernes sábado de la pasada semana. Este ha sido el mensaje con el que hace apenas una hora, desde que estamos grabando esto, Filipe Luís ha sido despedido de Flamengo. Flamengo lo ha anunciado así en redes sociales después de estar de alguna manera rumoreando y dejando caer a toda la prensa en Brasil que se había terminado la etapa de Filipe Luís. Evidentemente, esto no es una despedida a la altura de su relevancia como entrenador de Flamengo o como jugador de Flamengo, eso lo primero. Y lo segundo, en el titular, en el texto, prácticamente le agradecen, pero nada más. No le mencionan a gran escala, no dan relevancia que ha tenido, no demuestran la dimensión que ha generado en Flamengo en los últimos tiempos. No hay una sensación de gran respeto en el adiós. Es verdad que normalmente esto no pasa, no hay buen feeling cuando dos cosas se rompen como ha pasado en Flamengo, pero Filipe Luís parecía estar por encima de todo eso. Este es el mensaje con el que ha despedido Flamengo a Filipe Luís.
y 20 minutos después de poner este tuit ha puesto uno con el rey de Flamengo, que es Zico, que hoy cumple 73 años. Pero ha tardado solo 20 minutos en quitar este tuit como el primero de su lista de tweets del día y rápidamente han puesto lo de Zico. De alguna manera a mí esto me llama la atención. Dicho lo cual, vamos a analizar por qué se le ha quedado esta cara a Filipe Luis. Es difícil explicar cómo se puede romper algo en tan poco tiempo. Porque, evidentemente, Flamengo viene de seguramente el mejor año de su historia. Y sin seguramente. Todo gracias a la intervención, a la rapidez y además a la capacidad para en poco tiempo haber creado un equilibrio increíble en Flamengo como no se sostenía hace muchísimo tiempo, acompañado de la mayor cantidad de títulos que ha conseguido nunca un equipo sudamericano en una temporada. Así que esa cara que se le ha quedado a Filipe Luis viene del fin de semana. Del último partido es esta imagen donde, ojo, golearon 8-0 a Madureira. 8-0 y horas después, días después, te despiden como entrenador. Creo que ya basándonos solo en esto, ya es absolutamente de récord lo que le ha pasado al bueno de Filipe Luis. Pero para entrar un poquito más, recuerdo sus títulos. Vamos a ir cronológicamente. La realidad es que Filipe Luis primero fue jugador de Flamengo. Ya sabéis que estuvo en la Liga Española, que pasó, por ejemplo, por la cantera del Real Madrid, que fue al Deportivo La Coruña, donde explotó, que después estuvo muchos años en el Atlético, que tuvo una temporada incluso en el Chelsea donde no le fue muy bien, recordad esto, una temporada en el Chelsea donde no le fue muy bien, y que después volvió a Flamengo, volvió a Brasil, nunca había estado en un club importante de Brasil, y en Flamengo estuvo 5 temporadas como futbolista. 5. Donde jugó 76 partidos en esos 5 cursos y ganó 2 estaduales cariocas, 2 brasileiraos, una copa, 2 supercopas, 2 libertadores, ojo con esto, y una recopa sudamericana. Es decir, ganó prácticamente todo, y sí prácticamente, en su etapa de jugador, siendo además relevante y sobre todo encontrando un punto de sensatez, de honestidad, de sinceridad y de saber estar que gustó muchísimo a la gente de Flamengo, tanto como que nada más retirarse a finales de 2024, él se retira en Flamengo como jugador y meses después, básicamente 2 meses después, le dan el equipo sub-17 de Flamengo. A los pocos meses le suben al sub-20 de Flamengo. ¿Qué sucede? Que a final de esa temporada, prácticamente en septiembre de 2024, él llega a la élite directamente en menos de un año desde que se había retirado como futbolista, pasando por el sub-17 y por el sub-20. De repente en septiembre le colocan como técnico principal de Flamengo, directamente no le fue bien a Tite, al ex seleccionador brasileño, que es verdad que había tenido también sus más y sus menos, pero que salía en ese momento del Mengao de Flamengo. Llega Filipe Luis y de repente se convierte en el técnico más ganador en menos tiempo de toda su historia. Llega septiembre de 2024, termina ese Brasileirao tercero, es decir, le mete en la siguiente Copa Libertadores, algo que antes de que él llegara no estaba ni mucho menos claro, y empieza a ganar títulos. Ojo, como entrenador, aquí vemos algunos de ellos. Ha ganado un Brasileirao, una Copa, un Carioca, una Supercopa de Brasil, una Libertadores, llegó a octavos de Mundial de Clubes y perdió la final en penaltis de la Copa Intercontinental ante el Paris Saint-Germain. En penaltis. Es decir, ganó todos los títulos que se puede ganar en un equipo como Flamengo en una temporada a nivel nacional e intercontinental, más allá del Mundial de Clubes y de la Intercontinental. Prácticamente intachable esto, y además siempre sobre todo al principio de su etapa, con un juego dinámico, divertido, de querer ser líder en cada partido, de una propuesta valiente, de intercambio de posiciones, de mucha fugacidad también en cuanto a la capacidad para con poco armar rápidamente un fútbol asociativo, un fútbol divertido, y que evidentemente se ganó a todo el mundo en tiempo récord, porque además es que si algo destaca en Filipe Luis es la honestidad, la franqueza, la capacidad para expresar una
una serie de sentimientos y de sensaciones que creo que es lo que rápidamente hizo que ese vestuario plagado de estrellas, por cierto, consiguiera el estatus y el nivel resultadístico que merecía Flamengo, que no nos engañemos, ahora mismo es el club más millonario de todo Sudamérica, y además el más preparado en cuanto a valoración de plantilla y en cuanto a argumentos y elementos para ser el mejor equipo de Sudamérica. Esa es la realidad. Por tanto, en esa dinámica acabó el año 2025 y tras muchos meses de negociaciones, viendo que Filipe Luis ganaba cada vez más títulos y que Europa llamaba a su puerta, Filipe Luis sabía que iba a tener ofertas del fútbol europeo. Evidentemente ha jugado en clubes muy importantes, es muy querido allá por donde ha pasado, y todo este tipo de fútbol y toda esta mentalidad ganadora y todos estos títulos en Brasil y en Sudamérica llamaron la atención del fútbol europeo. Era evidente que iban a llamar a su puerta, pero a finales de 2025, en diciembre, tras casi unos 7-8 meses negociando, renovó contrato Filipe Luis 2 temporadas más, es decir, todo el año 2026 y todo el año 2027, que así es como se cuentan las temporadas en el fútbol brasileño. Por tanto, de alguna manera cerraba la puerta al fútbol europeo y anunciaban con esta foto que os estoy poniendo aquí, contrato renovado, hay buen feeling entre todas las partes. Filipe Luis ha dicho que no a grandes ofertas de Europa y se quiere quedar porque está enamorado de este club y la afición y el propio club está enamorado de él. Ese es el mensaje que se transmitió. De hecho, en la nota de prensa así lo decía, así lo reivindicaba de alguna manera los valores del Mengao que tiene el bono de Filipe Luis. ¿Qué ha sucedido, por tanto, para que se haya roto todo esto en tan poquito tiempo? La realidad es que el año 2026 ha empezado mal, o por lo menos con dudas, para Flamengo. Todo tiene que ver con una serie de resultados en los que han entrado enormes dudas, que no son resultados muy drásticos, ni muy dolorosos desde el punto de vista de los títulos que son, pero que han dejado interrogantes que teóricamente no han gustado nada a la directiva de Flamengo. Lo intento explicar rápidamente. En este inicio de 2026, para que no dejen de jugarse los estaduales, que son estos torneos cortos que hay en cada uno de los estados de Brasil, se han estado disputando estos estaduales, que siempre son los primeros torneos que se juegan los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, para luego que a partir de abril, mayo empiece a jugarse el Brasileirao, que es el campeonato de primera división de todo Brasil, donde están los mejores equipos. La realidad es que, como es año de mundial y va a haber un parón en mitad del año en la Serie A del Brasileirao, han generado un calendario diferente en el que han jugado al mismo tiempo los estaduales y el Brasileirao ya estaba empezado. Han jugado 3 jornadas de Brasileirao, mientras el estadual Carioca, el de Río de Janeiro, que es el que juega Flamengo, con todos los equipos grandes de Río de Janeiro, pues también se estaba jugando al mismo tiempo. De hecho, el 8-0 del otro día a Madureira es el partido de vuelta de las semifinales del Carioca. Es decir, que Filipe Luis le ha metido ya en la final del Carioca ante Fluminense esta misma semana al Flamengo. Es decir, esta misma semana, cuando termine, puede ganar el primer título del año. Hasta ahí puede parecer normal. Pero ¿qué ha pasado? Que por el camino, con tanta acumulación de partidos y como el año pasado Flamengo ganó todo, tenía que jugar algunos torneos cortos que son producto de haber ganado todo el año anterior. Os estoy poniendo en imagen el que más daño ha hecho que no se haya ganado. A principio de año jugó la Supercopa de Brasil, la perdió 0-2 ante Corinthians, que es otro de los grandísimos. El Timao, otro de los grandísimos de Brasil. 0-2, Corinthians, primer partido de la temporada, gordo, que se pierde, y primer título, insisto, que se pierde esa Supercopa de Brasil. No es un título de enorme dimensión, pero es un título dentro de lo que es el fútbol brasileño y se perdía porque se iba a el equipo de Sao Paulo, se iba a Corinthians. Por cierto, camiseta de Corinthians que tengo ahí detrás de cuando ganó el Mundial de Clubes. Es una versión de Japón, brutal. Por cierto, brutal. Dicho lo cual, como perdió ante Corinthians, de alguna manera ya se generó una derrota que en el entorno Filipe Luis era una anomalía, porque ganaba todo. Porque en Brasil no tenía rivales desde que Filipe Luis empezó en el cargo de Flamengo. Sigue hacia adelante y se juega la final de la Recopa Sudamericana. Es decir,
la Recopa Sudamericana es el que enfrenta a principio de cada año al campeón de la Libertadores, que había sido Flamengo, con el campeón de la Sudamericana, que es como la UEFA de Europa, como la Europa League de Europa, pero en Sudamérica. La Sudamericana la ganó el año pasado Lanús, con el flaco Pellegrino, el técnico del equipo Granate de Argentina. Empezaron a jugar en una serie a ida y a vuelta. En la ida ganó 1-0 Lanús en tierras argentinas y en la vuelta ganó también Lanús 2-3 en el Maracaná, en un partido tremendo que se fue a la prórroga y que fue increíble. Esa derrota, después de la que habían tenido en la Supercopa de Brasil, de alguna manera no estaba en el plan. Y perder los dos partidos, siendo incapaz además de dar la vuelta a la eliminatoria cuando te daban un 80% de porcentaje de victoria y remontada, no fue capaz de remontar a Lanús y el Granate se llevó esa copa, que es la que os estoy mostrando ahora mismo en la pantalla, y eso debilitó mucho ya definitivamente las relaciones de Filipe Luis. Dos títulos mini cortos y ni siquiera los más importantes, porque cuando has ganado la Libertadores el Brasileirao, pues perder la Recopa Sudamericana y no te digo ya nada, la Supercopa de Brasil, no tiene la dimensión ni mucho menos de lo que había ganado Filipe Luis. Y menos cuando acaba de ser renovado hace 3 meses. Total, que empezó a desgastarse tanto esto que fue el otro día, la pasada semana cuando perdió, que incluso a pesar de la goleada que él ha metido en la final del Carioca, del estadual Carioca ante Fluminense este domingo, que ganó a Madureira 8-0, no le ha valido ni ese 8-0 para seguir en el cargo. Se dice, se rumorea, y aquí lo voy a poner también, que puede haber habido un problema con el presidente, que aquí le vemos de Flamengo. El presidente de Flamengo, que es Luis Eduardo Baptista, no habría estado de acuerdo con una serie de acontecimientos que han pasado a finales de año y a principios de este, donde Filipe Luis, teóricamente, insisto, es la versión que toma fuerza ahora mismo en Brasil, que habría precipitado que al final el presidente hubiera optado por fulminar el espacio de Filipe Luis en Flamengo, es que Filipe Luis habría estado hablando durante algunos días con el Chelsea, con Blueco, que es la empresa americana del Chelsea, dueña de los Blues de Londres, para poder ser el entrenador del Estrasburgo, que es el equipo marioneta, el equipo B, el equipo que hace lo que quiere con él el Chelsea en la liga francesa, porque Rossenior, que era su entrenador, pasó del Estrasburgo al Chelsea. Es decir, así se lo manejan, evidentemente, Blueco. Habría llamado a su puerta. Recuerdo, os lo he dicho al principio, que Filipe Luis, la peor temporada de su carrera, probablemente la vivió en el Chelsea, pero vivió, fue blue, fue londinense, jugó en Stamford Bridge, se vistió esa camiseta, sabe lo que es Londres, y allí, evidentemente, llamaron a su puerta, y eso no habría gustado mucho al presidente. De alguna manera puede haber erosionado algo la dinámica, el feeling, el entendimiento entre ellos, que en cuanto han llegado estas dos derrotas inesperadas, eso sí, aunque muy justas, en la Recopa de Brasil y en la Recopa Sudamericana, Supercopa de Brasil, Recopa Sudamericana, pues algo se ha roto y definitivamente esa rumorología del interés y las conversaciones mantenidas por Filipe Luis con el Chelsea podrían haber optado a dinamitar un poquito toda la relación. La realidad es que esta es la versión que quizá incluso Flamengo quiere que se extienda, pero que no podemos verificar, aunque en la rumorología cada vez ha tomado un poquito más de fuerza. ¿Quién le va a sustituir? Porque esto es así de duro. Ha sido el técnico más ganador en un año de Flamengo, ha ganado todo con el equipo brasileño en Sudamérica, pero ya están hablando de a rey muerto, a rey puesto. Os he comentado al principio que no hay ninguna maquinaria futbolística, no hay ninguna liga, no hay ningún entorno, contexto, escenario europeo de cualquier lugar del mundo que destruya más entrenadores que Brasil. No hay ninguna liga del mundo, sobre todo de las profesionales, que destruya más proyectos, que cambie más de técnico, que despida continuamente entrenadores, como Brasil. Lo hacen todos los equipos. Todas las temporadas cambian, aunque sea a veces incluso el que acaba ganando la liga tiene 2, 3 entrenadores. Es algo increíble y muchas veces son cromos intercambiables. Tanto como que el que más suena es el que estáis viendo en pantalla, que es Leonardo Jardim, el ex técnico, por ejemplo, del Mónaco, el ex técnico también del fútbol portugués, que
El año pasado fue el equipo revelación, el técnico revelación, porque volvía a Brasil y lo logró con Cruzeiro, que fue tercero, que hizo un gran desempeño en la Copa, que fue sobre todo muy atrevido, muy valiente, que volvía después de haber estado en segunda división y que hizo un desempeño muy interesante. Pero ¿qué ha pasado? Que Jardín lo dejó en diciembre, cuando acabó el Brasileirao, diciendo que tenía que cuidar de su familia, que se iba a acercar a su familia, que problemas de salud global de la familia tenía que quedarse allí. Bueno, pues le ha durado 2 meses porque acaba de decir que sí y se ha olvidado del problema con la familia o ya lo ha solucionado en tiempo récord, pero otra vez lo que vuelvo a decir, la ruleta, el círculo, esto que no para nunca en el fútbol brasileño, Jardín va a firmar como entrenador del Flamengo prácticamente en las próximas horas. Esta última imagen que os quería mostrar es la del Flamengo, la voy a colocar bien, la del Flamengo que el otro día jugó la final de la Recopa Sudamericana. ¿Por qué os digo esto? Porque Flamengo ahora mismo es uno de los clubes más grandes en cuanto a inversión y más exigentes en cuanto a los resultados. Todo esto al final ha acabado por destrozar la etapa de Filipe Luis. Es real, es así. Pero fijaos, ¿qué equipo tiene Flamengo? Este fue el del otro día. Vemos jugadores como Rossi, el argentino, uno de los mejores porteros de Sudamérica. Vemos a Eric Pulgar, de Arrascaeta, Varela, Gonzalo Plata. Está ahí también Carrascal, el colombiano. Está el jugador de Real Madrid, por ejemplo, Danilo, que fue el que marcó el gol en la Copa Libertadores que le dio el título hace unos meses. Hay jugadores de primerísimo nivel que, por ejemplo, dejan en el banquillo a futbolistas como Bruno Enrique, que el otro día fue suplente, o, por ejemplo, Paquetá, que tampoco jugó el otro día y que ya sabéis que costó 42 millones de euros hace apenas un mes y pico, 2 meses, al Flamengo. Directamente fichado desde el fútbol europeo. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la exigencia ahora mismo del Flamengo. Pero esa buena gestión en cuanto a capacidad competitiva de los últimos tiempos no sirve de nada si no hay un cerebro que sepa gestionar todo esto. Y por más que tengas estrellas, por más que tengas un equipo con un montón de futbolistas rutilantes y diferenciales, más todavía en Sudamérica, no sirve de nada si no le pone equilibrio, saber estar, honestidad y además una sensación de ejemplaridad, como había logrado Filipe Luis en este Flamengo, que es verdad que en los últimos meses de 2025 empezó a erosionarse algo y aunque acabó ganando todo, no era tan divertido, rutilante y brillante como su primera versión, los primeros meses, donde era un equipo súper entretenido de ver y con un montón de asociaciones y con un montón de dinamismo que apetecía sentarte a ver a Flamengo, pero más allá de todo eso, sí que es cierto que le había dado un orden, un equilibrio y de verdad una ejemplaridad de lo que debe ser un entrenador que a mí me había encantado y que sé que a todo el mundo le había enamorado. Por tanto, no le van a faltar alternativas en nada de tiempo al bono de Filipe Luis, quién sabe si incluso alguna en breve ya en España, para ser entrenador de fútbol europeo. De hecho, en su cláusula, en la renovación, que les costó muchísimo hacerla, había una cláusula pequeñita que ponía que si recibía una oferta del fútbol europeo que a él le satisfacía y que le gustaba, tenía opción de decírselo a Flamengo y poder romper el contrato. Pero al final, el único que ha roto el contrato, aquí lo vemos, ha sido el propio Flamengo, que le ha dicho adiós a Filipe Luis apenas 3 meses después de renovar un contrato para 2 temporadas más, que justo le había subido el sueldo para colocarle de verdad como un técnico a la altura de los títulos que había logrado y que le ha dado igual y ha vuelto a entrar en esa dinámica de autodestrucción que tienen todos los equipos en Brasil, el país que más fulmina entrenadores de todo el mundo. Así que Filipe Luis ya no es técnico del Flamengo, lo va a ser Leonardo Jardín y seguramente en breve vamos a hablar en este canal de cómo Filipe Luis llega a otro equipo europeo. Os espero ahí en el siguiente vídeo, dad al like, dad al me gusta, suscribíos al canal, dad a la campanita que está súper chulo, que así os va a invitar a que nos visitéis en todos los contenidos que generamos día a día. Estamos en Fibers, en TikTok y en Instagram con El Enganche. Aquí abajo lo tenéis siempre, a ver, mira, en esa zona, ¿no? A ver si soy capaz, ahí abajo del todo, en la esquina, tenéis todas nuestras redes sociales. Dad aquí, dad a me gusta, necesitamos que estéis ahí al otro lado. Este es el contenido 100% fútbol internacional que damos aquí siempre en El Enganche.